Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Parlamentario que dirige el doctor Enrique Daniel Rodríguez Masdeu, contamos en la tercera parte de temas actuales de derecho parlamentario con los siguientes expositores: la licenciada Rita Basile, directora general de Asistencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y los doctores: Dr. Francisco Elizondo, director general de Recursos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; Dr. Domingo Massa, director general de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación; Dr. Guillermo Schinelli, exdirector de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación; Dr. Luis Vivacqua, secretario técnico de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación, Ley 26.122. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los expositores. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera parte de temas actuales de derecho parlamentario que estamos desarrollando dentro del ciclo de conferencias del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Como ustedes saben, desde el año pasado estamos organizando estas jornadas con distinguidos juristas y protagonistas del derecho parlamentario, que se complementan con las 12 jornadas con presentaciones individuales sobre derecho parlamentario, en las que han participado como expositores, entre otros, los doctores Sergio Díaz Ricci, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario; Javier García Roca, director del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid; Jorge Gentile, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario; Eduardo Menem, expresidente de la Convención Nacional Constituyente de 1994, y Mario Midón, expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, y los 6 encuentros iberoamericanos de derecho parlamentario organizados en forma conjunta con los siguientes: el Instituto de Derecho Parlamentario de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, la Fundación Manuel Jiménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico de España, las Universidades Nacionales de Córdoba y Tucumán, del nordeste de la provincia de Corrientes, la Universidad de Belgrano y la Universidad CEU de Brasil, con la presencia en calidad de expositores y profesores letrados parlamentarios de las siguientes universidades e instituciones: Universidades Europeas, España, Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Alcalá, Pontificia de Comillas, Navarra, Cantabria, Santiago de Compostela; Italia, Universidad de Torino, Pavía, Roma III, Pisa, Luigi Bocconi de Milán, Mediterránea de Reggio Calabria; Portugal, Universidad de Minho, Portugal; y las universidades latinoamericanas: Nacional Mayor de San Marcos, Perú; San Paulo, Brasil; Nacional Autónoma de México; CEUB de Brasil; Colegios de Colombia, UNICOC; Autónoma de San Luis Potosí, México; Medellín de Colombia; Católica de Uruguay. Y también con personal de las cámaras legislativas del Senado de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Senado de México, la Cámara de Diputados de México, el Senado de la Provincia de Corrientes, las Cortes de Aragón, España, el Parlamento de Navarra, España, la Legislatura de Córdoba y el Consejo Deliberante de Córdoba, el Congreso de los Diputados de España, la Asamblea de Madrid. Hoy hemos regresado a nuestro terruño, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la misma calidad y prestigio en los expositores y el mismo interés por recibir su sabiduría y apreciar su experiencia en los temas de derecho parlamentario, cuya presentación estará a cargo de la secretaria del Instituto, doctora Natalia Monteleone. En nombre de la subdirectora del Instituto de Derecho Parlamentario, doctora María Gracia Densi,
y de los miembros del instituto, y quien tiene el honor de dirigirse a ustedes, les damos la bienvenida a esta jornada, temas actuales de derecho parlamentario, tercera parte. Doctora Monteleone, por favor. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas los presentes y también a quienes luego vean la charla a través del canal de YouTube del Colegio Público de Abogados, donde en la biblioteca van a tener el enlace para el acceso a esta charla. El orden de los expositores va a ser el previsto. Por suerte no hemos tenido ningún inconveniente de conectividad ni nada por el estilo, por suerte y por ahora. Les recordamos a todos los disertantes, primero agradecerles por su tiempo y por participar de esta jornada, y les recordamos que tienen impostergables 20 minutos para exponer su tema. Faltando 5 minutos les voy a recordar esta situación, a fin de que puedan completar el cierre de su exposición. La primera disertante es la licenciada Rita Basile, licenciada en Ciencias Políticas y en Administración de Empresas. Actualmente es directora general de Asistencia Institucional de la Legislatura porteña. Anteriormente se desempeñó como directora general de la Comisión de Legislación General de la Legislatura y como asesora parlamentaria. También directora de Planeamiento de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su tema será la figura del asesor parlamentario como engranaje fundamental de una legislación eficiente. Le damos la palabra a la licenciada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primera instancia quiero agradecer al Instituto de Derecho Parlamentario por haberme invitado a este ciclo de conferencias, y bueno, especialmente al doctor Rodríguez Masdeu y a la doctora María Gracia Nenzi, con quienes he tenido el placer de trabajar. Bueno, comenzaré mi exposición hablando del Congreso. Como todos sabemos, es un organismo especialmente político, donde se toman decisiones políticas de relevancia y la mayoría de las decisiones de Estado. Es por ello la importancia de su función a nivel nacional y todo esfuerzo que por ese trabajo sea la de dar mayor calidad a las leyes que se producen. Para lograr ese contenido, debe promoverse la profesionalización de sus equipos técnicos, para que cuenten con los mejores potenciales profesionales y además estén dotados de las herramientas que les posibiliten responder exactamente a lo que de ellos esperan. De allí el trabajo del asesor legislativo, del cual depende la gran parte de la calidad de la labor parlamentaria. Por lo que bien vale la pena este esfuerzo, que no debe ser aislado, sino sistemático, para que la continuidad de los programas que en esa dirección le den institucional a la labor técnica y a los asesores, que redunden después en las decisiones que toman los diputados, y que esas decisiones que los diputados toman las hagan sobre las bases cada vez más sólidas en beneficio de la representación popular que a ellos dignifica. Es entonces que a los asesores parlamentarios y consultores son a quienes le corresponde la labor de llevar adelante diversos documentos, ya sea las leyes, las resoluciones o las declaraciones, y cuyos atributos depende en gran parte la calidad de las decisiones que toman los diputados. Por eso destaco la importancia de la labor del asesor parlamentario, y creo que en la medida que ésta tienda a la especialización y profesionalización, se potencia al organismo legislativo, permitiéndole entregar a los ciudadanos leyes más eficaces controles de fiscalización, y sobre todo que eso redunda en la representación ajustada a lo que la ciudadanía espera, ¿no? El trabajo de asesoría legislativa es un trabajo en equipo, integrado ya sea por profesionales de diversas especialidades y de distintas áreas. La pretensión es que sus habilidades y destrezas se desarrollen y se comparten para que el conjunto tenga un valor agregado que sea más útil en la medida que los asesores se vuelvan permanentes, mediante la institucionalización de su función como equipo. La comprensión de la alta responsabilidad que implica producir un documento, una vez discutido y tramitado de conformidad con la Constitución, para que pueda convertirse en ley,
es una de las bases para que el trabajo alrededor de la preparación de ese proyecto sea revestido de mucha dedicación, visión institucional y método. Es indudable que trabajar con órganos de poder también le permite a las personas que están cerca de ellos y que toman decisiones percibirse a sí mismos como que son parte de esas decisiones. Tal es el caso que sucede no solo con los asesores políticos en los organismos de Estado, sino también con el personal técnico, administrativo y de seguridad. Pero sabemos que en última instancia, los que toman esas decisiones de estos proyectos son los representantes del pueblo, que son los diputados. Sus asesores pueden formular propuestas, estudios, análisis o escenarios, pero no votan. Una decisión se configura mediante pasos previstos para recabar la información de quien propone en la medida los mecanismos de negociación y de consenso por parte de los diputados y se concreta finalmente en el acto de la votación. Son esos cuerpos técnicos y principalmente los asesores legislativos quienes tienen la alta responsabilidad en el proceso, pero su responsabilidad se limita a dar insumos a los legisladores, quienes cargan con el peso de los compromisos que asumen al emitir su voto en cada tema. No obstante, el personal de apoyo, incluidos los asesores políticos y tecnojurídicos, tienen un rol importante en el proceso decisional. La calidad de las decisiones que hace depender de los elementos de juicio que el decisor tiene al momento de decidir. Si la información es cierta y completa, la determinación tiene un alto porcentaje de probabilidad de ser acertada y cumplir con los propósitos. Por el contrario, si la información se basa en fundamentos que no son ciertos o es vaga, las decisiones están en alta medida condenadas a fracasar. La figura de la participación del asesor parlamentario y del personal de apoyo en las decisiones es entonces determinante para la calidad de las mismas, pues los informes, los diagnósticos, los datos y el análisis de esos materiales de base harán depender en alto grado del sentido de la disposición de un diputado, de la comisión o de la junta directiva o del pleno mismo. En efecto, cierto es que los asesores y el personal de apoyo son un engranaje importante en el proceso decisional, porque proveen los insumos para que el órgano que debe hacerlo evalúe los mismos escenarios que se presentan para cada posibilidad de solución. Por ejemplo, si los diputados de la Comisión de Finanzas tienen información cierta y completa respecto a, digamos, una evasión de impuestos, estarán en condiciones de dictaminar una iniciativa de ley que tienda a mejorar los controles del Estado para así evitar dicha evasión y así generar, bueno, un mejor control. Ya sabemos qué sucede cuando la información no es veraz. Entonces, esa decisión que deberán tomar en base a los análisis hechos por sus respectivos asesores seguramente estará condenada al fracaso. Que un asesor tenga bien identificados sus alcances y limitaciones en este sentido antes explicado, le permitirá entonces ubicarse en los temas y en el espacio en el cual debe tomar dicha información para así redactar el posible proyecto de ley. Si el asesor o el personal tiene entonces bien claro su papel, comprenderá fácilmente que el profesionalismo de su trabajo le da cierto grado de incidencia, pero no cuota de poder. Quiero destacar la conformación de los equipos multidisciplinarios, dado que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los equipos técnicos que atienden a los requerimientos de los diputados tienen poco tiempo para el acopio de información y para su análisis, por lo que una alternativa que le permita ganar tiempo sería la clasificación de esa información y contar con programas específicos para tal efecto y con los estudios de antecedentes que se necesitan. Es decir, que mediante la utilización de bases de datos, bueno, podrán tener, cuando lo dispongan, dicha información para realizar entonces el producto de ese proyecto de ley que terminará posiblemente votándose en el recinto. De esa acumulación de información es útil mediante el sistema de clasificación de la misma, con la que le ayudará al
asesor parlamentario concluir bien su trabajo. Para tal efecto, hay que destacar, la formación del asesor no solo se encierra en los aspectos de su profesión, sino que también debe abarcar otras áreas de lo que es el conocimiento práctico. Los cuerpos técnicos siempre cuentan con valor agregado. La experiencia adquirida en el propio Parlamento es una de las razones que también puede beneficiar la experiencia parlamentaria y llegar a concretar el proyecto de la ley que se busca aprobar. Por lo que cada vez que por razones de cambios políticos se remuevan los equipos técnicos, se pierde ese valor agregado por los nuevos asesores, llegarán necesariamente a pasar por una etapa de aprendizaje. Bajo la premisa de que los diputados tienen por principal responsabilidad y actividad tomar decisiones, los asesores y los cuerpos técnicos tienen la función de trabajar para facilitarlas. Los equipos técnicos, entonces, deben ser preferentemente multidisciplinarios, a los efectos de que pueda cubrir mayor cantidad de áreas de conocimiento posible, dada la complejidad del trabajo parlamentario. Es cierto que lo que se produce es derecho, pero no solo eso. Una norma es de orden jurídico, pero su contenido tiene repercusiones en otros ámbitos y el desconocimiento de esas áreas puede traer implicaciones negativas para la eficacia de la norma, para la legitimidad del legislador y del organismo en general. Un verdadero se consulta constantemente y no permite dar por acabado un proyecto hasta tanto no se haya llegado a un consenso. Puede ser también la diversidad de opiniones, y en algunas, inclusive, esas opiniones pueden llegar a estar encontradas. Pero lo fundamental que tiene la función de ese asesor legislativo es llegar al acuerdo. Un disenso relevante no es cualquier disenso. Para que sea relevante, un disenso debe tener en cuenta los resultados o el impacto que producirá determinado proyecto al cobrar vigencia. Si en cambio se trata de aspectos, por ejemplo, como la corrección política, el lenguaje de moda, la extensión de un párrafo, no podríamos considerar que se trata de un aspecto relevante, que debe ser considerado para estimar aún inacabado un proyecto. De tal manera, siempre habrá corrección de estilo en el momento oportuno. El equipo debe combinar a los pensadores conceptuales y a los pensadores lineales, siendo los primeros aquellos analistas con agudeza de ingenio para sacar conclusiones con apenas indicios de información, que tienen habilidades para estructurar los primeros conceptos con poca información y variarlos y mejorarlos constantemente hasta que tomen forma, en tanto que los pensadores lineales están habituados a hacer primeramente la copia de información para luego crear entonces su concepto. El asesor legislativo debe siempre tener presente que no es una cuestión de la persona a quien asesora o del partido político al cual pertenece, sino del tema objeto de su investigación y análisis. El análisis legislativo no puede comprometer su criterio por una razón de la persona que requiere una opinión o por quien sea el parlamentario que le presenta una solicitud de elaboración de un proyecto. Entonces, para desarrollar un análisis objetivo o un informe o un proyecto con buenos atributos, se requiere compromiso con la ciencia y alejarse de prejuicios y utilizar la mejor de los esfuerzos para llegar a una calidad de proyecto que sea aquel que al equipo técnico se le ha solicitado. La calidad del técnico legislativo no es producto del aprendizaje escolarizado. Se perfila cada día con base en la acumulación de experiencia, por lo que, como vuelvo a decir, la permanencia de los equipos de asesores y analistas es importante para resolver el problema derivado de la improvisación. Bueno, para finalizar quiero decir
que se requiere adquirir un compromiso con su función. El asesor legislativo tiene que sentir ese compromiso con la función. Debe tener devoción por su trabajo y reconocer en el organismo, ya sea el Congreso o la legislatura, un papel relevante de ese organismo en la democracia. Y requiere interiorizar los valores, ya sea de la democracia, la estabilidad política y la gobernabilidad, entre otros. Bien, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Ha sido un gusto. Le damos la palabra ahora al doctor Francisco Elizondo, abogado y magíster en Derecho Comercial y de los Negocios. Actualmente se desempeña como director general de Recursos Humanos de la Legislatura de la Ciudad. Es investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires y autor del artículo Modificaciones al Reglamento de la Legislatura 2015-2020, que fue publicado en la ley el 19 de mayo de 2021. El tema de su exposición será Modificaciones al Reglamento de la Legislatura de la Ciudad 2015-2020. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo en esta tarde de julio. Voy a mi presentación acompañar una presentación, pero necesito compartir pantalla. También quiero agradecer la invitación de las autoridades del Instituto de Derecho Parlamentario, a María Gracia Nenzi y a Daniel Masdeus, y aprovechar también la oportunidad. Yo soy abogado matriculado en el colegio, me toca en lo particular venir al colegio, estar vinculado desde el año 2004, y soy un testigo y un beneficiario de todos los avances que existieron en el colegio, así que me parece justo remarcar estos avances que tenemos los abogados de la matrícula, y la verdad que esta capacitación también es una muestra de eso. Sí, en lo que respecta a la presentación, como decían, justamente voy a hablar de las modificaciones que tuvo el reglamento del 2015 al 2020, voy a hacer alguna referencia a un decreto publicado en el 2021, como para que tengan un panorama completo de la normativa aplicable. Voy a estructurar la presentación en 4 partes: una introducción, una segunda parte donde mencionaré una breve referencia al rol de la Junta de Interpretación y Reglamento. Después voy a mencionar cada una de las modificaciones, dándole importancia a una sobre las otras, y después para finalizar unas consideraciones finales. Como mencionaban en la presentación, se publicó un artículo el 19 de mayo, donde analizo cada una de las modificaciones en los últimos 5 años. Ahí, para quienes estén interesados, hay un detalle exhaustivo de cada cambio, y en definitiva esta presentación de algún modo viene a complementar la publicación. Entonces, bueno, las autoridades, Daniel recibió la publicación, así que se las puede compartir a quien esté interesado. Yo siempre le digo a mis amigos que no se aburra leyendo lo que publiqué, pero bueno, si hay algún interesado en las modificaciones, hay algunos aspectos interesantes, pueden acceder a ella. Bueno, del 2015 al 2021 se aprobaron 12 resoluciones que modificaron 30 disposiciones del reglamento, y además el año pasado, en el 2020, se dictó un decreto que permitió reglamentar el funcionamiento de la legislatura en pandemia, y este año, el 2021, se dictó un nuevo decreto apuntado a regular la presencialidad en el recinto, que después mencionaré. En relación a la Junta de Interpretación y Reglamento, es el organismo competente para dictaminar sobre cualquier proyecto que proponga modificar el reglamento o hacer alguna incorporación. En lo personal me tocó trabajar activamente durante los años 2016 y 2017. En esa oportunidad trabajé y tuve de compañero a Daniel. Tuvimos un trabajo bastante intenso, si uno lo compara con el trabajo habitual de la Junta de Interpretación del Reglamento, que aborda el análisis y las modificaciones a un cuerpo procesal, a un texto que está visto mejor como que no sufra muchas modificaciones, porque la verdad que los operadores ya estamos acostumbrados a trabajar sobre esos textos, y siempre las modificaciones son, digamos, difíciles o requieren de mucho consenso, y tienen que estar muy bien justificadas para meterse a tocar algo que es muy sensible porque viene de hace muchos años, y bueno, siempre es un tema.
modificar el reglamento. Además, otro aspecto importante de que la Junta se encuentra habilitada para emitir resoluciones interpretativas de las normas, sin necesidad que éstas pasen por el recinto, más que nada interpretar el alcance, y esas resoluciones se incorporan al anexo del reglamento, y por otro lado resuelve las cuestiones de privilegio. Son algunos planteos que hacen los legisladores en el seno de las sesiones, que cuando no se resuelve, se le da giro a la Junta junto a la versión taquigráfica, y bueno, lo trata la Junta, es su competencia. En esta presentación, yo lo que marco es del 2015 al 2021, todas las modificaciones. Si ustedes observan, únicamente hubo modificaciones en el año 2016, en el 2017, en el 2019 y en el 2020. Los demás años, si bien existieron propuestas, algunos años no hubo modificaciones. Yo destaco en el año 2015, hubo 13 propuestas, no hubo ninguna modificación. Que haya propuestas y que no se alcance, digamos, las voluntades para modificar, no implica que la Junta no trabaje, simplemente se junta, la Junta o los asesores se juntan, trabajan, ven los temas. Yo destaco un proyecto del 2015 donde se había propuesto establecer una paridad de género para la elección de las autoridades y la conformación de las comisiones. Es un aspecto bastante sensible. La conformación de las comisiones es complejo. Hay una delegación en las sesiones preparatorias que suelen celebrarse entre el 1 de diciembre y el 9 de diciembre, cuando hay recambio, donde el cuerpo delega en el viceprimero la facultad de constituir las comisiones, y lo cierto es que el articulado actual lo que establece es, dentro de lo posible, que tenga en cuenta la variedad de género, pero no hay una norma que sea obligatorio, ¿sí? Es dentro de lo posible. Entonces tenemos comisiones como por ejemplo la Comisión de Mujer, actualmente donde la mayoría de los integrantes son mujeres y no es lo ideal. Bueno, un poco este es el paneo, voy a ir año por año, así avanzo con la presentación. En el 2016, bueno, hubo varias modificaciones, como mencionaba, estuvimos trabajando en su momento con Daniel. La primera modificación fue el aumento de la cantidad de miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, viene vinculado con lo anterior. Cuando se constituyen las comisiones, en los años pares, suelen ser en el mes de marzo de los años pares, es complicado, es muy complejo establecer quiénes integran cada una de las comisiones, y lo que suele ocurrió en el 2016 y ocurrió también en el 2020, se aumenta la cantidad de integrantes de las comisiones para lograr un acuerdo y conformar las comisiones. En ese caso, en el 2016 se aumentó la cantidad de miembros de la Comisión de Desarrollo Económico. Otra situación bastante particular que pasó en el 2016, se agregó dentro de las competencias de la Comisión de Cultura una temática que no es habitual que se incorporen nuevas competencias. En ese caso se había elegido como el presidente de la comisión a un referente en materia de diálogo interreligioso, y se adicionó a las competencias de la Comisión de Cultura justamente el diálogo interreligioso. Esto es digamos, en estos 5 años fue la única vez que se incorporaron competencias a una comisión de asesoramiento permanente. Otra resolución menor también que existió fue que se estableció que la fecha más próxima a fechas patrias, y junto con el izado de la bandera, se entone las estrofas del himno nacional. No se estableció durante qué días, queda a criterio de la Secretaría Parlamentaria, y esta resolución va como anexo del reglamento. Otra modificación importante, me parece que fue un avance en materia de transparencia activa, fue la publicación de las estadísticas de asistencias en la página web de la legislatura. Hasta ese momento las estadísticas de asistencia se publicaban en la versión taquigráfica, que no son de fácil acceso, el público no está acostumbrado a acceder a ellas. Era un trabajo que se estaba haciendo, simplemente lo que hicimos fue poner el reglamento para que esas asistencias se publiquen en un sector especial de la página web, cuestión que está ocurriendo sin mayores inconvenientes. Hay que destacar que la asistencia de los legisladores de todos los bloques a las sesiones es muy alta, o sea, no hay prácticamente ausencias sin aviso, y digamos, casi no hay ausencias, es muy bajo el índice de inasistencias. Es un aspecto a destacar de la legislatura en términos generales. Yo desde 2005 que estoy ahí, 2015, y es una situación que se ve, y no hay ningún problema con eso. Después otra modificación que se incorporó fue establecer un plazo máximo de comunicaciones de las leyes con sanción definitiva al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento no había un plazo, se determinó un plazo máximo de 15 días hábiles. Generalmente la Secretaría Parlamentaria, la Subsecretaría de Labor Parlamentario, comunica al Ejecutivo en un plazo menor.
lo que ocurría es que no había un plazo cierto, entonces fue una buena incorporación establecer un plazo máximo, máxime teniendo en cuenta que en las sesiones de diciembre, la última sesión del año, suele haber muchas leyes aprobadas, y debido al trabajo de la Secretaría Parlamentaria se puede demorar, y de esta manera se garantiza un piso de 15 días hábiles para comunicar al Ejecutivo, sin perjuicio que cualquier diputado puede solicitar la comunicación inmediata al Ejecutivo. Siempre hablamos de normas con sanción definitiva, porque sabemos que por el artículo 89 y 90 de la Constitución hay muchas temáticas que tienen procedimiento de doble lectura. Esto significa que tienen una aprobación inicial, luego una audiencia pública, y después de la audiencia pública una segunda lectura, que esa es la sanción definitiva. Entonces, cuando son leyes de primera lectura, este artículo no aplica simplemente para sanción de leyes definitivas. La última modificación del 2016 fue la publicación de votaciones nominales o electrónicas en un sector especial de la página web en un plazo máximo de 30 días. Era algo que se estaba haciendo en el sistema de labor parlamentario de la legislatura. Es un sistema muy moderno desarrollado por la Dirección de Sistemas Informáticos. Las votaciones nominales estaban, justamente lo pusimos en el reglamento para que lo pusimos, digamos, yo en ese momento trabajaba como asesor, yo no voté esta resolución, simplemente, como decía Rita, en nuestro rol de asesores, nosotros, advertíamos que eso se estaba cumpliendo, simplemente se puso y nadie opuso ninguna resistencia, porque las votaciones nominales es importante distinguirlas de las votaciones que son a mano alzada. Son siempre las votaciones que se identifica quién es la legisladora o el legislador que vota en un sentido o en otro, o en la abstención. Entonces queda un registro electrónico y eso es lo que se sube al sistema. Lo cierto es que el plazo de 30 días hábiles se cumple antes, no hay una necesidad de esperar los 30 días, pero se publica y está a disposición de toda la ciudadanía para consultarlo. En el 2017 hubo dos modificaciones. Se reglamentó el uso de tribuna popular. La tribuna popular es un mecanismo de participación en el cual los ciudadanos, los vecinos, pueden hacer uso de la palabra en el recinto en pleno. Era un instituto que estaba previsto en el reglamento original, nunca se había reglamentado, y justamente en el 2017 se vino a solucionar una situación que venía de años, y se estableció que el uso de tribuna popular sea en sesiones especiales, con una mayoría especial para convocarlo. Lo cierto es que en el 2017 ahora nunca hubo ninguna sesión de tribuna popular. Hay que decir que en todas las sesiones de reuniones de comisiones, de asesores, de diputados, hay muchísima participación de la gente, tienen media hora antes para hacer uso de la palabra, en las audiencias públicas también, e inclusive hubo comisiones como por ejemplo la Comisión de Educación, cuando debatió temas complejos, que llegaban a haber 2 horas minutos para la gente para que pueda hablar, para asociaciones civiles, ONG y demás. O sea, la participación en la legislatura es altísima, lo que no quita la vigencia de este instituto, que se reglamentó de una determinada manera. Otra reforma que vino en el 2017 fue la más extensa, tocó muchísimos puntos, trabajamos mucho en esta resolución, les voy a mencionar algunos. Un punto que modificó, reconoció como obligación de la Secretaría Parlamentaria la revisión y la corrección de toda la normativa. Era un trabajo que ya venía haciendo la Secretaría Parlamentaria, pero que no estaba agregado en el reglamento. Sobre todo hay muchos textos que se votan sin tratamiento en las comisiones, que es el denominado sobre tablas, que los textos, muchas veces suele haber un texto consensuado entre distintos bloques, y con esta facultad la Secretaría Parlamentaria puede revisar y hacer correcciones formales para que haya una homogeneidad, tanto en las resoluciones, como en las declaraciones, como en las leyes. Pero sobre todo muchos textos de declaraciones y resoluciones, la Secretaría Parlamentaria le hace las modificaciones formales para que tenga una coherencia y una armonía entre las normas. Otro artículo que se modificó es la derogación de unas sesiones trimestrales que estaban previstas para la imposición de nombres. La verdad que no se está usando ese artículo, porque una vez que estaba en condiciones de ser tratado los despachos de las comisiones, particularmente de cultura, entraba directamente al plan de labor. Entonces, como no se está usando, se derogó. Dos modificaciones muy importantes que existieron fueron una aclaración respecto del quórum para despachar en la comisión. Es un tema sensible, lo que se estableció que se necesita más de la mitad de los presentes en la reunión de comisión para emitir un despacho, y en todo caso, si no hay acuerdo en el texto, puede haber un despacho de mayoría y de minoría, que se lo distingue del despacho en minoría, que es otro instituto, que es cuando es una situación particular, muy específica. En el artículo
está bastante claro y después se complementa con lo del reglamento, es algo muy técnico, pero la verdad que era básicamente lo que pusimos claridad, algo que era un criterio de la Secretaría Parlamentaria para evitar algunos planteos, pero digamos, en definitiva lo que hicimos fue aclarar para distinguir el quórum para despachar del quórum para iniciar la sesión de la comisión. Una comisión, la Junta de Interpretación del Reglamento, puede iniciar la sesión con 5 miembros, inicia el quórum, pasada la media hora, con 1/3. Pero lo importante del caso es, si hay 9 presentes y 5 de ellos no quieren despachar, el expediente se mantiene en la comisión y 4 no pueden emitir despacho si los otros 5 no están en condiciones o tienen una idea del texto. Es un tema para hablarlo, amerita dedicarle un tiempo para los interesados, pero tampoco los quiero aburrir. Otra modificación que existió es la regulación del informe técnico. Había un artículo que estaba mal en el reglamento que decía que todos los despachos tenían que tener un informe técnico. Lo cierto es que lo que nosotros pusimos que tienen que tener un informe escrito, justamente son los fundamentos, y si la temática lo amerita, sí puede haber un informe técnico, por ejemplo, para temas de planeamiento urbano, temas ambientales, temas de salud, y para eso se requiere la mayoría absoluta de la comisión que disponga la necesidad de un informe técnico, y ahí en ese caso, ante la ausencia del informe, se puede observar. Pero este era un artículo que se usaba muchas veces como argumento para observar algún despacho de temas que no tenía demasiado sentido que tenga un informe técnico, porque las propias competencias de los legisladores eran suficientes. Un par de cosas más de esta resolución me parece importante. Había un artículo que había quedado desfasado que decía que todos los temas tenían que tener discusión en el recinto, y lo cierto que era que se contraponía con otra norma que establecía que los expedientes que no tuvieran ni observaciones, ni disidencias, ni demás, no tenía sentido, ni despacho de minoría tenía sentido que sean necesariamente tratados en el recinto con discurso, por un tema digamos, de la propia dinámica. Siempre cuando hay digamos, una disidencia, una observación, el diputado que plantea la observación y la disidencia tiene facultad de hacer uso de la palabra, o bien en la Comisión de Labor Parlamentario, que suele ser los miércoles a las 16 horas, se puede solicitar abordar cualquier tema con discurso, pese a que no haya tenido observaciones. El último tema, algo muy interno de la legislatura, en las reuniones de prelabor o labor, donde se solicitan los textos a tratar sobre tablas, era habitual que los asesores parlamentarios soliciten, o mismos diputados, textos sin número, le llamaban, que eran textos que no habían sido presentados, y lo que dificultaba la labor de otros asesores a ver de qué se trataba ese expediente. Entonces lo que se estableció es, bueno, que los proyectos para ser solicitados tienen que tener un número, y el número es lo que te da la Secretaría Parlamentaria cuando lo presentas al proyecto. Bueno, avanzo. 2018 no hubo modificaciones, en 2019 se creó una comisión especial de personas con discapacidad en el ámbito de la legislatura, y se modificó un formulario simplemente para que haya lugar, un tema de diseño gráfico, para que haya lugar para los coautores y los giros a las distintas comisiones. Yendo ya al 2020, al año pasado, un año muy particular, lo mismo que había pasado con la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de Mujer aumentó la cantidad de miembros justamente para cerrar el acuerdo político y constituir las comisiones. Y bueno, la resolución más importante, la resolución 13 del 2020, que habilitó mecanismos de funcionamiento de la legislatura en la pandemia. Quizás esto es el tema más interesante del cual podemos hablar en estos días. Se delegó en la viceprimera la facultad de reglamentar esto, como se hizo con un decreto, el decreto 4 del 2020, que estableció básicamente 3 anexos: el regulo la presentación de proyectos, las reuniones de comisiones y la realización de las sesiones. ¿Sí? Siempre, bueno, estableciendo la publicidad, digamos. Puedo brevemente mencionar lo siguiente. En cuanto a la presentación de proyectos, los proyectos se presentan por mail, al mail oficial, a la dirección de la Secretaría Parlamentaria. Cada diputado tiene un mail validado, lo envía por mail, la Secretaría Parlamentaria le contesta, le otorga el número de expediente, la Secretaría imprime un proyecto, lo agrega en la carátula y lo gira a la comisión. Eso en cuanto a la presentación de proyectos. Hoy en día algo pendiente que nos queda es que no hay firma electrónica, sino que hay una validación por mail de los distintos diputados. En cuanto a las reuniones de comisión, es un procedimiento parecido. El presidente de la comisión puede convocar, solicita la reunión, tiene que notificar con 48 horas de anticipación a los integrantes vía mail. Junto a la dirección de sistemas informáticos se genera una fecha, un link por la plataforma Zoom. Se celebra a distancia mixta, puede haber diputados que estén presentes en uno de los salones de la legislatura, o bien a distancia, en forma remota.
pueden emitir despacho únicamente aquellos que estuvieron presentes en la reunión de la comisión, y cuando una vez que se lleva un texto de dictamen, se envía el texto de dictamen vía mail a la Secretaría Parlamentaria. Y en cuanto a las sesiones, bueno, las sesiones es un sistema mixto, que también tenemos legisladores que están presentes en el recinto y otros están a distancia. Hay un sistema de voto remoto que permite emitir el voto, un trabajo muy grande de la Secretaría y la Dirección de Sistemas Informáticos de la Legislatura, que sin duda estuvo a la altura de las circunstancias para desarrollar herramientas que permitan el funcionamiento. Y sobre todo, esta resolución 13 tuvo 56 votos positivos, si no me equivoco, es decir, un consenso absoluto de todos los bloques de seguir trabajando pese a la pandemia, ¿sí? Sin importar los temas que se trataban. O sea, hubo un acuerdo político que permitió que la legislatura siga funcionando. En el 2020 se celebraron 20 sesiones ordinarias y 6 especiales. 17 fueron con la modalidad mixta y 5 de las 6 especiales también fueron con modalidad mixta. Lo que decía anteriormente, la publicidad, todo se transmite por YouTube para que todos puedan acceder, y sin duda estas modificaciones encontró el complemento perfecto con la modificación de la ley 6, que es la ley de audiencias públicas, que se permitió también hacer las audiencias públicas de forma remota, es decir, integrantes de la comisión en forma presencial en un salón, y quienes querían hacer uso de la palabra se escribían de manera remota, y vía Zoom también hacían presentaciones. Hubo una audiencia pública muy larga que duró prácticamente todo enero y febrero, y no hubo mayores inconvenientes, más allá de algunos planteos judiciales que la Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo terminó validando los alcances de la norma. Les pido disculpas si... Estamos en tiempo ya. Listo, ya prácticamente cierro, ¿sí? Sí, perfecto. Listo. Les pido disculpas si hablo rápido, justamente era para tocar todos los temas. En el 2021 salió un decreto básicamente que reguló una ocupación máxima del 40% en el recinto, la obligatoriedad de la presencialidad de los legisladores en el Palacio Legislativo, es decir, los legisladores tienen que estar en el Palacio Legislativo, sobre todo por un tema de sistema, salvo que tengan un tema de salud, pero la idea es que todos estén o en el recinto o en sus oficinas dentro de Perú 130, la obligatoriedad de testeo para aquellos legisladores que estén más de 15 minutos en el recinto. Este año se celebraron 9 sesiones ordinarias, una especial, todas con la modalidad mixta. Como conclusiones, bueno, los motivos de las modificaciones fueron muy diversos, los fui mencionando a lo largo de la exposición. Los desafíos claramente van a estar vinculados con la transparencia, con la modernización, con la perspectiva de género para dictar nuevas normas que tengan presente esto. Hubo capacitaciones en esta temática en la legislatura, ver si se logre terminar de incorporar la firma digital para los proyectos, y en definitiva, el caso del voto remoto fue un desarrollo de la legislatura que seguramente habrá que ver cómo se empalma una vez que la pandemia termine. Lo ideal sería que estas herramientas desarrolladas no se pierdan una vez terminada la pandemia, y ver cómo el reglamento se adapta a una nueva realidad que es lo que viene. Un poco es eso, espero haber sido claro, y muchas gracias y perdón por haberme excedido el tiempo. Muchas gracias. Bueno, valoramos mucho esta última parte que ha sido más acelerada. Parecían los WhatsApp cuando se ponen en 1.5. Esperamos que en otra oportunidad tenga mayor tiempo para exponer el tema, que es realmente muy interesante. Nuestro próximo disertante es el doctor Domingo Massa, doctor en Relaciones Internacionales, decano en la Escuela Superior de Economía y Negocios de la Universidad de Morón, director general del Consejo Emisor de Normas de Economía de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, representante del presidente de la Asociación Sanmartiniana del Perú en la ciudad y provincia de Buenos Aires, y es director general de publicaciones del Honorable Senado de la Nación. Su tema de exposición será la agenda parlamentaria en el mundo y su procedimiento de emergencia. Bueno, muchas gracias, Natalia. Voy a compartir pantalla para iniciar entonces la exposición. ¿Sí? Ahí. Solamente si me dicen si se ve bien, arrancamos. Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, va a ser muy ágil porque está todo en las mismas pantallas. El tema que tiene que ver con nosotros
refiere a lo que se conoce como agenda parlamentaria y su procedimiento de emergencia. Lo que está de moda hacia fines del siglo XX es comenzar a discutir qué es el proceso de agenda en el sector público, algo que toman las relaciones internacionales y la misma ciencia política y que marca las necesidades a lo largo del aprendizaje histórico y con un gran impacto presupuestario. Esto, por supuesto, que no es aislado de lo que sucede en los parlamentos, porque ambas cosas, todo lo que tiene que ver con procedimientos de emergencia, pero especialmente en los ámbitos de carácter presupuestario, en todas las naciones del mundo tiene un impacto parlamentario, por supuesto que por lo más importante. Entonces el proceso de agenda también se ve impactado, no solo por el Poder Ejecutivo, sino también muy especialmente por lo que pasa en los distintos parlamentos. Bueno, aquí hay alguna cuestión clara, estamos hablando de estados de excepción, sin lugar a dudas. El primero, el que se conoce como emergencia. Esto es muy claro y es algo que nosotros hemos visto en los últimos tiempos en la mayoría de las naciones del mundo. Después lo vamos a gozar con un poquito más de detalle. Lo que se conoce como alerta, ¿sí? Que esto es menos común, y lo que se conoce como también el estado de sitio. Temas que ya son conocidos y que no es el que hoy nos convoca. ¿Cuáles son las dimensiones? La primera, la que se conoce como peligro. Esto es conceptual y es la que da base al derecho en el mundo para que las distintas cartas magnas puedan darle determinación. Esto tiene que ver con la inmediatez, el riesgo de inmediatez de algo que termina siendo emergente. La segunda, lo que puede determinar por verosimilitud, lo que se conoce como fatalidad, y que es difícil de evitar. Y para hacerlo, entonces es necesario la determinación de un estado de emergencia. Y así los parlamentos tienen sin lugar a duda una situación de privilegio para actuar y para determinar cuál es el contexto en el que esta situación se va a mover. Y el tercero es el económico, porque aquí hay una cuestión de retracción de ingresos con respecto a los gastos. Vamos primero a esto. Desde el punto de vista técnico, cuando se dirime, se discute y se debate cuál es el modelo, cuál es el plan económico y demás, hay conceptualizaciones que no están bien estudiadas y que nosotros vamos a tratar de aclarar un poquito. Un modelo es una abstracción teórica tomada de la realidad. Y un plan económico, si debiéramos ser muy estrictos a los efectos de lo que tiene que ver con el campo parlamentario, es el presupuesto público. ¿Por qué motivo? Porque es la planificación económica financiera del sector público. A partir de allí, lo que se gasta, lo que se recauda, en términos técnicos, lo que tiene que ver con las erogaciones públicas, lo que tiene que ver con los recursos públicos, están establecidos por las distintas partidas que el mismo presupuesto establece. ¿Cómo, dónde, en qué se recauda y se gasta? Y aquí es donde se establece muchas veces una cuestión de emergencia. En naciones donde el régimen es de carácter unitario y las decisiones son directas prácticamente en algún sentido, se ven simplificadas algunas de estas decisiones. Cuando hay parlamentos de carácter compartido, porque es federal, o donde casos como en nuestro país, donde las provincias sostienen su potestad originaria, el grado de complejidad es mucho mayor y el Congreso requiere a veces de algún otro tipo de ingeniería para poder resolverlo. Legalidad, es decir, esto tiene siempre consecuencias jurídicas. El determinar una emergencia y a partir de normativa, en este caso que nosotros denominamos como leyes, también puede ser, y luego veremos, a partir de decretos, siempre tiene consecuencias jurídicas. Este no es un invento argentino, esto es algo que se da en todas las naciones. El impacto sobre la moralidad, es decir, que debe respetar los principios de la nación de la que estemos hablando. Y esto, por supuesto, que depende del lugar geográfico y del momento histórico que también estemos referenciando. Porque no son los mismos los principios morales de algunas naciones que otras. Y esto lo torna mucho más complejo, porque aquí algunos parlamentos de continentes completos, como es el caso del Parlamento Europeo o mismo Naciones Unidas, han esgrimido algunas cuestiones porque dicen que la moralidad debe ser, y sus principios, respetado en todos los casos. Luego la responsabilidad administrativa, es decir, hay obligaciones que no desaparecen. Lo que sí puede ser, se ha dado, por ejemplo, en la Argentina, la suspensión de plazos. Y después la rehabilitación.
Aquí hay algo que nosotros hemos notado en el mundo. Nos tomamos el trabajo de estudiar y en general cuando aparecen las emergencias son políticas de shock. Pero luego, cuando hay que resolver el problema, es gradualista. No se lo resuelve de un día para el otro, sino que se van saliendo de alguna de estas medidas, pero de modo gradual. Bueno, así las cosas, hay limitaciones en la emergencia según el tipo de Estado del que estemos hablando. Primero, si es presidencialista o parlamentarista. Las competencias del Parlamento, porque aquí son distintas. ¿Qué pasa con naciones presidencialistas como la nuestra? Por así algunos hablan de hiperpresidencialismo, esto lo hemos comentado. ¿Qué pasa si son parlamentaristas? Bueno, no son las mismas situaciones. En general, cuando hay un primer ministro o cuando hay un presidente que termina siendo un par de los parlamentarios, lo que se da es que es producto de una coalición. Y hay acuerdos previos a la decisión misma que tiene que ver con esto, que decir cuáles son las competencias del Parlamento. En la Argentina están muy bien diferenciadas porque el efecto de la República hace que haya un balanceo entre los tres poderes y no suele considerarse, de hecho en ningún lugar de nuestro país, pero en otros países que son presidencialistas tampoco, de que el presidente es un parlamentario más. En nuestro país la figura del Poder Ejecutivo está en una sola persona y luego el Poder Legislativo es bicameral. Hay naciones que a pesar de ser presidencialistas son unicamerales y que han venido de la bicameralidad. Por ejemplo, por mencionar uno solo, el caso de Perú. Y así parece ser una decisión economicista que resuelve alguna de las decisiones, sin embargo han tenido alguna dificultad, algo que hablaba la semana pasada con un ex legislador de Perú, muy importante, porque su tío ha sido presidente de Naciones Unidas, con alguien de la familia Belaunde. Él me decía, han ganado en tiempos, han perdido en capacidad de revisión. Es decir, que lo que parece ser algo menor y que no tiene complejidad, terminó dándoles complejidad, porque pierden la capacidad de negociación, pierden tiempos de negociación y de diálogo, y la decisión una vez tomada, solo resta la reforma en alguna otra normativa, con todo lo que implica volver a sentarse para que eso sea tratado. ¿Qué pasa? La diferencia entre federal y unitario, las competencias de las entidades subnacionales aquí tienen un peso específico determinado. En general, cuando hay emergencia, si la decisión es tomada desde el concepto unitario o desde el Poder Ejecutivo federal, muchas veces se delegan las decisiones por las diferencias del contexto de la emergencia en las entidades subnacionales. En el caso de la última emergencia producto de la pandemia del COVID-19, esto es algo que se está viendo en la mayoría de las naciones del mundo, incluso en nuestro país, donde algunas de las decisiones han sido federalizadas y otras han sido delegadas para que cada provincia e incluso algunos municipios, a través de la delegación de las provincias, puedan tomar sus propias decisiones. Esto tiene que ver con un pacto internacional de derechos civiles y políticos, es decir, que se busca limitar derechos humanos en situaciones excepcionales. Aquí es donde yo decía que interviene Naciones Unidas. ¿Cuál es el riesgo de la aparición de emergencia y su tratamiento a través de los parlamentos, o en algunos casos por decretos de necesidades de urgencia o normativa establecida por un poder ejecutivo? Que se limitan algunos derechos humanos. Siempre se ven afectados derechos. Eso es inevitable. ¿Qué busca Naciones Unidas con este pacto internacional? Que derechos civiles y políticos sean respetados. Por ejemplo, datos básicos. Situaciones de emergencia específica que ponen en peligro la vida de las naciones. Luego, los estados pueden aplicar medidas excepcionales, incluso sin una declaración formal de estado de emergencia. Y esto, claro, es muy complejo, porque puede haber abusos. Aquí hay una cuestión que, por ejemplo, para los estados europeos tratan de alejarse en el extremo de la idea del autoritarismo. Y para los estados americanos, especialmente del norte, tratan de alejarse en el extremo
de la idea de anarquía. Esto lo estudia Naciones Unidas y por eso tratan de llegar a este pacto de derechos civiles y políticos. Las restricciones deben cumplir ciertos requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y han de ser de índole no discriminatorio. Este es uno de los riesgos mayores. Que cuando se toman medidas de emergencia, aún sea por estado parlamentario con el debate correspondiente, lo que suele pasar es que puede haber algún nivel de discriminación. Así fuese por la celeridad de la medida y que luego requiera algún ajuste inmediato. Las obligaciones contraídas por los estados en materia de derechos básicos, alimentación, la salud, la vivienda, la protección social, el agua, los saneamientos, la educación y el nivel de vida adecuado, debe seguir vigente incluso en situaciones de emergencia. ¿Qué es lo primero que se da? Que cuando aparecen estas situaciones de emergencia, la típica clasificación de estándar, nivel y calidad de vida se ven afectadas, ya sea por restricciones al consumo, ya sea por la falta de acceso a algunos recursos, o ya sea por la imposibilidad de poder utilizar el tiempo que habitualmente se tenía en ese tipo de elementos de nivel o calidad de vida. Entonces aquí hay algún tipo de sugerencia en ese sentido. Las normas serán estrictamente temporales, con cláusulas de expiración. Es decir, no son consideradas permanentes, salvo, y hay algún cuadro de excepción que luego les voy a mostrar, en algunas naciones donde dicen que deben ser derogadas. La mayoría de los casos, y por esta misma sugerencia que daba Naciones Unidas, debe tener un plazo de expiración, ¿sí? Como un límite. Prohibiciones: el derecho a la vida, a la tortura, a la esclavitud, el principio de legalidad del derecho penal y el arresto, entre otras, no pueden ser derogadas siquiera durante el estado de emergencia. Y esto viene porque en la antigüedad se determinaban algunos estados de emergencia con algunos abusos y privilegios, en especial en este tipo de cosas. Los estados deben adoptar medidas para evitar que los agentes estatales cometan violaciones y abusos de derechos humanos al amparo del estado de emergencia. ¿Dónde se ve que esto puede darse con mayor facilidad? Cuando aparecen oportunidades fácilmente aprovechadas para algunos grupos o sectores, independientemente de la ideología política o del aspecto económico del que estemos hablando, pero en general el que se ve mucho más perjudicado es el que está vulnerablemente expuesto a que no se respeten las cosas que hace 2 pantallas habíamos explicado, es decir, el acceso al agua, el saneamiento, a la vida, etc. Entonces, ¿qué se busca? Que los estados arroguen su facultad para decir que esta simetría permanente entre recursos y necesidades para satisfacerlos en estados de emergencia encuentren algún punto de equilibrio. Solo un tribunal de justicia puede juzgar y condenar a una persona por delito. Es preciso que se respete la presunción de inocencia. Esto también, si bien parece ser redundante, ha sido muy fortalecido por lo que establece el Pacto de Naciones Unidas. Bueno, ¿qué comparar en países europeos? En realidad, los europeos, en el Parlamento Europeo, se niegan a esto. Yo he tenido la posibilidad de estar allí, incluso dando algunas charlas en varios de los parlamentos, y cuando nosotros pedimos alguna comparación, ellos dicen que son incomparables. Paradójicamente, porque la mayoría de los países de Europa vienen del parlamentarismo, sin embargo dice que no tienen punto de comparación. Todos los estados poseen tipos de gobierno, marcos constitucionales, formas de gobierno, cámaras legislativas y sanción de leyes diferentes. Esto se da en todos los casos. Sin embargo, todos han implementado restricciones similares, es decir, que en todos los casos, a pesar de las diferencias establecidas por el mismo Parlamento o la forma de gobierno de cada una de las naciones, cuando se debieron implementar restricciones, todas parecieron ser similares. Además, ciertos países poseen mecanismos para delegar poderes, mientras otros estados no poseen estos mecanismos, ya sea por tradición histórica o institucional. Este es el cuadro que yo les decía, que me parece interesante que lo podamos observar un poco. Miren, van a ver de izquierda a derecha que aquí habla de los países,
el poder al que referimos, si es temporal o no, si está bajo vigilancia parlamentaria y si fue utilizado previamente. Nos pareció muy interesante esto, ¿no? Bueno, observen ustedes. En el caso de España, el estado de alarma, que tiene base constitucional, puede ser utilizado de modo temporal solo con el Parlamento como vigilante y sí había sido utilizado previamente. En el caso de Bélgica, la atribución de poderes especiales, que son también atribuidos por la misma Constitución, solo por carácter temporal, bajo vigilancia parlamentaria y ya había sido utilizado previamente. Francia, un estado de emergencia sanitaria. Esto nos llamó muchísimo la atención, porque puede ser utilizado temporalmente, bajo vigilancia parlamentaria, pero no había sido utilizado previamente. Francia, Doctor, perdón la interrupción, mientras continúa con el cuadro, quedan los últimos 5 minutos. ¿Cómo no? Bueno, lo dejo yo porque igual ya estoy terminando. Alemania, Hungría, Italia y Polonia, lo más interesante es que vean los casos de excepción, tanto para Polonia como para Alemania. Argentina tiene un marco legal específico, lo voy a resumir, el artículo 49 de nuestra Constitución, para lo que indica para el presidente de la Nación con las siguientes atribuciones, ¿sí? Es decir, basado en circunstancias de carácter excepcional. La ley específica, que es la 26.122, sobre el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, con delegación legislativa y de promulgación parcial de las leyes. El artículo 3, que refiere a la Comisión Bicameral Permanente, que está integrado por 8 diputados y por 8 senadores. El 19, sobre la misma comisión, que tiene un plazo de 10 días hábiles desde su presentación para que esto pueda ser revisado. El 23, donde dice que las cámaras no pueden introducir enmiendas agregadas o supresiones del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la afectación o el rechazo de la misma normativa. Esto es algo de ejercicio en la Argentina, ¿eh? Y el rechazo por ambas cámaras, tal cual indica el Código Civil, queda salvo los derechos adquiridos durante su vigencia en caso de que se haya caído la norma. Bueno, Argentina tiene un marco legal específico, como les decía, y esto rápidamente para que lo puedan ver. Esto fue producido por una empresa de aeronavegación. Aquí tienen el marco que, según derecho parlamentario y aprobado por los distintos parlamentos, las naciones de ingreso libre, por ejemplo, ustedes ven Colombia, ven aquí México, con test, ven el caso de Brasil, por ejemplo, ingreso prohibido, las naciones europeas, Canadá, y el caso de Argentina, que fue variando, ¿sí? Según las distintas situaciones. Bueno, la propuesta de crisis provocada por el COVID-19 en el mundo es salvar vidas, proteger a los pobres, garantizar el crecimiento sostenible de las empresas y reconstruir mejor todo lo que está pasando. La emergencia es presupuestaria, penal, constitucional con limitación de derechos, electoral y prospectiva de escenarios posteriores. Y solo para cerrar, decirles que la Comisión Bicameral Permanente con trámite legislativo, por supuesto, y aquellas referidas a los valores afectados por emergencia, adquieren más relevancia y de hecho son las que más peso suelen tener en el campo de los dictámenes. Solo para cerrar, recuerdo cuando a Julio César le habían instruido desde el Senado romano que no podía cruzar, la información le llegó tarde y un estado de emergencia hizo que terminara como emperador, donde la suerte ya estaba echada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra ahora al doctor Guillermo Cinelli, que es abogado, exdirector de Información Parlamentaria y de la Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados de la Nación, profesor en la Diplomatura en Derecho Parlamentario de la Universidad Austral, profesor en el curso de posgrado de Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ex profesor titular de Derecho Constitucional y de posgrado en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Su tema de exposición será algunas prácticas abusivas en el derecho parlamentario. Le damos la palabra, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, que también agradezco mucho
a la invitación que me hicieron para participar. Yo soy un socio vitalicio ya de la entidad que me invitó. Y además tengo el gusto de que quien concretó esta invitación es mi amigo Daniel y María Gracia también, con los cuales tenemos bastante actividad común. Además, la satisfacción de haber escuchado las presentaciones anteriores, todas muy buenas, y alguna que me llenó en particular a mí, que es la del doctor Elizondo, porque tiene el mismo hobby, veo, que yo, el fanatismo por el reglamento. Y esto es una cosa como para cultivar mucho. Yo tengo un lejano fanatismo por el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, y alguna vez en mi vida cometí algún error importante, como por ejemplo hacer un libro sobre el reglamento de la recién, en ese momento, salida institución de la ciudad autónoma, que fue uno de los más estrepitosos fracasos electorales, de publicidad del suscripto. En este momento debo tener algún ejemplar en un sótano escondido que me reclama el doctor Daniel Rodríguez Masdeu, y algún día se lo voy a satisfacer ese reclamo. Pero la verdad me resultó muy interesante todo lo que se mencionó sobre el tema reglamentario de la legislatura. Vamos al tema mío. Teóricamente, algunas prácticas abusivas en el derecho parlamentario. Vamos por partes. Primero tenemos que hablar un poco de la costumbre. La costumbre en general, y la costumbre es fuente del derecho parlamentario también. Y es una fuente importante el derecho parlamentario. Y hay, si bien no está muy publicitado esto, hay autores prestigiosísimos que han hablado del tema. Desde Linares Quintana al doctor Carlos María Videgain, mi maestro, fallecido hace algunos años, de 100 años. Linares Quintana también falleció de altísima edad. Y además, qué sé yo, Juan Estrada, Jorge Gentile, el doctor Ari es un abogado, un especialista cordobés, muy bueno. Y qué no decir del doctor Eduardo Menem, ¿no? Que en su ya ahora clásico derecho procesal parlamentario nos ha dado muchas lecciones sobre este tema, sobre el tema de esta fuente del derecho parlamentario en particular. ¿Qué es la costumbre? Bueno, más que sabido por los abogados viejos como yo usan definiciones también antiguas, como la de la del famoso doctor Jorge Joaquín Llambías, inspirándose en algún origen italiano. La costumbre como la observancia constante y uniforme de un comportamiento por los miembros de una comunidad social con la convicción de que responde a una necesidad jurídica, un clásico y ahí salen varias ramas, ¿no? La costumbre según la ley, la costumbre que responde a lo que dice la ley, la costumbre supletoria de la ley, en latín que no domino, secundum legem y preter legem. Y después hay una costumbre que es el bicho feo del programa, que es la costumbre contra la ley, que nunca fue aceptada con alegría. Si uno se pone a analizar, si uno se pone a recordar los estudios que uno tuvo, en mi época de estudiante, lo que estaba vigente era el texto del Código Civil con la versión de la Ley 17.711 de aquel entonces, donde se sostenía que los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellas en situaciones no regladas legalmente. Es decir, parecía tener cierta permisibilidad con la costumbre contra la ley. Parecía.
Estoy hablando del año 67, que es la época de la 17.711. Pero pasa que después cambió el Código Civil. Ahora tenemos, desde el año 2014, tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo artículo primero dice: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Se dice muy claramente. Es decir, parecería que la norma vigente desde el año 2014, no le gusta para nada la costumbre contra la ley. La costumbre contra ley. Sin embargo, el hobby que uno tiene de leer el reglamento de la Cámara de Diputados, y en algunos temas el reglamento del Senado tiene algunas parecidas complicaciones, parece que esto de la costumbre contra ley es una institución bastante vigente en nuestras prácticas. Les voy a poner una serie de ejemplos que van a irse, ¿cómo les puedo decir?, agravando, porque yo creo que algunos de estos ejemplos terminan siendo esas prácticas abusivas a las cuales yo estoy haciendo mención en el principio de esta exposición. Vamos a ver algunos casos. Un caso, por ejemplo, de una costumbre contra la ley, para mí es lo que se hace, las decisiones que se toman cuando se convoca una sesión especial. Cuando se convoca una sesión especial es bastante frecuente que directamente se vote, se acepte tratar en esa sesión especial el tema X, el proyecto de ley tal, pero muchas veces ese proyecto de ley no ha pasado por los filtros legales, los filtros reglamentarios, es decir, le falta todavía, por ejemplo, tiempo de estabilidad, que habitualmente son 7 días desde el momento de la aprobación. Perdón, desde el momento de la proposición formal. Esto ha ocurrido con bastante frecuencia, y esto ha causado algunas tormentas grandes en la materia, por lo menos en la Cámara de Diputados, desde un famoso caso del año 84, en el cual se aceptó el tratamiento de nada menos que de la aprobación del Tratado de Amistad con Chile y límites con Chile, es decir, la famosa resolución del pleito del Bigle, como ustedes quieran llamarlo, sin que hubiera pasado eso todavía, por lo menos no había obtenido una mayoría según lo que dice el reglamento. Y por supuesto no se tenía ni por las tapas los 2/3, apenitas. Se llegaba, pero nunca con 2/3. En fin, es un ejemplo que les estoy poniendo. Otro caso, vamos a ver, que a mí también me afecta, no me gusta para nada: el abuso de las sesiones especiales. Recién lo escuchaba al doctor Lizondo, quien mostraba la cantidad enorme de sesiones de tablas que hay en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la poca cantidad de sesiones especiales. Bueno, yo no voy a hablar, no voy a hacer una crítica feroz a la situación actual de los últimos año y medio, porque bueno, está la pandemia y es muy complicado el tema de manejarse en un parlamento cuando está de por medio una emergencia como la que tenemos en este momento. Pero, por ejemplo, yo no tengo acá en este instante el número total, pero yo creo que hubo en los últimos, no sé, por ejemplo, si uno toma 2 años, no sé, creo que ha habido una sesión de tablas y 35 sesiones especiales. Es decir, un abuso muy grande de la sesión especial. Y ustedes dirán, ¿por qué esta manía que tengo de analizar esto? Y por la sencilla razón de que
de que durante la sesión especial es siempre algo que facilita la labor de los oficialismos y que reduce la participación de los no oficialismos en la Cámara. Es decir, durante una sesión especial, quien pide esa sesión especial y quien maneja esa sesión especial generalmente es el oficialismo, y la posibilidad que tiene la oposición de manifestarse es un poco más relativa. Ojo, no quiero hacer política porque, por ejemplo, en la última década, desde el año 10 hasta el año 20, prácticamente hemos tenido una etapa con un oficialismo determinada y otra etapa con el otro oficialismo. Y en ambos casos, uno y otro hicieron este jueguito como para mantener un poco más la posibilidad de manifestarse sin tanta molestia por parte de la oposición. ¿Y cuál es la reacción que han tenido generalmente las oposiciones, por lo menos en estos últimos periodos? Primero, la necesidad de hablar y que no puedo hablar, y se trata de cubrir con algo que es la cuestión de privilegio. La cuestión de privilegio, primero, a mí el nombre no me gusta. Primero, hablar de privilegios en el año 2021, y han pasado tantos años, de 1789, parece un escándalo. Hablar de que existen privilegios, está bien, es difícil de encontrar otra palabra, pero existen prerrogativas. Pero hablar de privilegios a esta altura del partido parece una antigüedad peligrosa. Y esto se ha usado también, no les digo que peligrosamente, pero si a mí me tapan, me cohíben para hablar, mi reacción a veces es empezar a pedir cosas que por lo menos me van a dar mis 5 minutos, mis 10 minutos de manifestación, como es una moción para pedir una cuestión de privilegio, que todos sabemos que las cuestiones de privilegio terminan en un, no sé, 98% en un fracaso absoluto. Es imposible o muy difícil conseguir una votación favorable, pero por lo menos me dan un rato para manifestarme, para hablar un poco, que en otras circunstancias yo no lo tendría. Y esto ha ocurrido. Y ha ocurrido bastante, y sigue ocurriendo. Vamos a ver si sigue ocurriendo tanto o no, o menos que ahora. ¿Y qué otra forma hay de reaccionar? También es otra cosa que yo critico mucho, que es la moción de apartamiento del reglamento. Tanto el reglamento de la Cámara como el reglamento del Senado, y yo creo que no me acuerdo, mis recuerdos del reglamento de la legislatura me parece que dice algo parecido, dicen que, bueno, una de las tantas mociones que existen en el reglamento es la moción de pedir el apartamiento del reglamento, pero para eso hace falta 3/4 partes de las manos levantadas que autoricen a que esa moción tenga éxito. Y es muy difícil, conseguir los 3/4 es una cosa muy difícil, con lo cual la moción de apartamiento del reglamento se ha ido transformando en otra de las mociones, de las actitudes que provocan la necesidad de ganar un poco de tiempo y después caer estrepitosamente, porque el día de mañana, al final de todo, se va a votar, y y es muy difícil que se consigan los 3/4 partes de los votos para que eso se pase a tratar. Esto es lo que ha pasado bastante. Hay otros casos más académicos, si ustedes quieren buscarlos. Por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados tiene un artículo que es el 21, que entre otras cosas dice que que un legislador, que un diputado o diputada puede pedir
una licencia para dedicarse momentáneamente a otro menester, cosa que era bastante habitual, ahora no lo es tanto. Si hay autorización de la Cámara, esta persona desaparece, se va por un tiempo determinado, habitualmente el reglamento establece límites de tiempo, pero también el reglamento tiene ese artículo 21 que establece que, dado esto, podría aceptarse la posibilidad de que un suplente reemplace a quien se tuvo que ir a hacer otra cosa. Esto es un podrá, no es un deberá. Pero esto es otra cuestión que yo creo que habría que puntualizarla mucho, porque sería, creo que, muy favorable para la provincia cuyo legislador se fue, bueno, por lo menos tener a otro legislador, al reemplazante, para que siga expresando la voluntad de la provincia durante ese año que no lo tenemos presente al anterior. Perdón, doctor, lo interrumpo, ya que estamos hablando de los límites del tiempo, estamos al borde nuestro. Vamos a cumplirlos. Después hay otro medio académico que es el de los juramentos de los diputados. Los juramentos de los diputados y senadores están reglados por los reglamentos, y en los reglamentos se establece claramente qué es lo que se puede, cuáles son las fórmulas. Sin embargo, con los años se han ido un poco olvidando las fórmulas y se han llenado de manifestaciones de carácter personal, político, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una discusión sobre si esto es un abuso o no, si no es un abuso. Tanto el doctor Eduardo Menem como yo sostenemos y seguiremos sosteniendo que no está mal esto, siempre y cuando que por lo menos se respete la fórmula. En fin, otros no opinan lo mismo, como el doctor Ubertone, al cual me olvidé, creo que de citar al principio como uno de los padres de toda esta exposición sobre lo que estamos hablando hoy. Y termino con esto. Ante mi pesimismo sobre lo que puede ser el futuro, gracias a la colaboración de alguna persona que está presente y que me facilitó una serie de novedades de estos últimos meses, resulta que, por ejemplo, en la sesión del 19 de mayo de este año 21, ojo que estamos en sesiones en plena pandemia que tienen sus bemoles, ¿no? Pero bueno, sesión del 19 de mayo del año 21, se llegó a una conclusión, se aprobó una moción por la cual se aplazaron los tratamientos de una moción de apartamiento del reglamento y como para el final, para mandarlas al final. Es decir, se evitó eso. Lo mismo pasó en otra sesión que fue el 10 de junio de este año, en la cual también pasó algo parecido. Los homenajes, las mociones de apartamiento de reglamento y las cuestiones de privilegio se realizarían una vez concluido el temario. Un precedente interesante. Y otro, un poco más reciente, 1 de julio de este año, los homenajes y los apartamientos se realizaron antes del temario. Y después las cuestiones de privilegio se realizaron al final del temario de la sesión. Es decir, se estableció una especie de arreglo interpartidario que facilitó esto de no perder el tiempo en cuestiones de privilegio o cuestiones de mero origen político. Y perdón si me fui de largo y me callo la boca. Gracias. Doctor, muy agradecido, estaba perfecto con el tiempo. Sí. El doctor Rodríguez Masdeu quería hacer una intervención previo al último orador. Hola, sí, brevemente. Una de parte de la doctora Nancy. Guillermo habla sobre las sesiones de tablas. Para la legislatura son sesiones ordinarias, era aclarar eso. Las sesiones sobre tablas son las ordinarias en la Cámara de Diputados.
en la legislatura son las ordinarias. Y otro, que era como un comentario mío, Guillermo, el apartamiento de reglamento en la legislatura es por 3/4 del total de los miembros, es decir, 45 votos. Es lo más agravado que tiene. Eso solo. Aproveché y hice llegado junto. Ay, doctor, no tiene el micrófono habilitado. Si se lo habilita, lo podemos escuchar. Sí, también en la Cámara de Diputados el nombre es ordinaria, pero sin duda, pero también en el argot normal se usa a veces tablas, sesiones de tablas, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Bien, bueno, vamos a continuar entonces con nuestro último disertante, que es el doctor Luis Vivacqua, abogado de la Universidad Católica Argentina, magíster en Derecho Tributario de la misma Casa de Estudios, diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Austral, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad del Salvador, y también es secretario técnico de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Su tema será la caducidad de los despachos de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación. Le damos la palabra, bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Bueno, quiero agradecer al colegio, al instituto, especialmente a Daniel, que ha sido muy cortés, y a María Gracia en esta invitación. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento, me allanaron mucho, porque la verdad que el doctor Schinelli me sacó una parte de lo que iba a explicar, con lo cual él lo explicó mejor que yo, así que yo saqué la misma definición de Jean Vías. Así que se ve que el doctor era profesor cuando yo cursaba en la UCA, así que, pero no nos cruzamos, yo tuve otra cátedra. Y bueno, le agradezco a todos por escucharme. La verdad es que vamos a hablar de un tema que no tendríamos que hablar. No tendríamos que estar hablando de la caducidad de los decretos de necesidad de urgencia, porque si nosotros viviéramos en un mundo del deber ser, los decretos de necesidad de urgencia existirían en menor medida, pero además de existir en menor medida, las dos cámaras añadirían y dirían esa revisión que muy bien Domingo Massa, que aprovecho para saludarlo porque no lo conocía más que de nombre, reseña esa revisión que tiene que hacer el Congreso para poder entender y poder decir existió necesidad de urgencia. Lo voy a reducir a la vedette de la comisión, que es DNU. No me voy a meter con los otros dos porque nos lleva a mucho más de los 20 minutos que Natalia me va a dejar. Tengo un PowerPoint, lo voy a compartir. Tuve una impertinencia de hacer algunas citas sobre... Denme un segundito. Sobre el procedimiento parlamentario, que los voy a pasar rapidísimo, porque en realidad lo que nos interesa, más que nada, es el trámite parlamentario de la comisión. Y cuando pensamos en el trámite parlamentario, mientras los escuchaba, miraba y repensaba un poco en esta idea de tratar de entender cómo es el trámite dentro de esta comisión tan compleja. Yo acá me saqué una cita de Menem que no sé bien dónde estaba, pero la voy a aprovechar para poder discutir o plantear el tema. Esta idea del proceso parlamentario, una serie de actos vinculados y concatenados para llegar a un fin determinado. Esto, si vamos a Arias, va a hablar de actos jurídicos parlamentarios, como una serie de actos para llegar a una conclusión, que en este caso, en el caso de DNU, va a ser claramente la declaración de validez o invalidez de la norma que ha sancionado el Poder Ejecutivo. Y bueno, esto solo como referencia, estamos en un aspecto sustancial o reglamentario, y bueno, tengo más dudas que certezas sobre esto, en qué aspecto estamos, pero claramente en el aspecto de caducidad tiene un componente de sustancial, porque retrasa el control, pero su naturaleza general estaría más como una parte adjetiva, como plantea Videgain. Nosotros sabemos que la comisión empezó a funcionar allá por noviembre de 2006, con la sanción de la ley 26.122, que regula el trámite y alcance de control
sobre la potestad legiferante del Poder Ejecutivo. Y reguló infinidad de aspectos. El artículo 1 empieza hablando del objeto y del trámite, y el 1 y el 2 define la competencia. Y sabemos que son los decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes. Adentro de la ley, como toda obra humana, se regulan un montón de cuestiones, pero algunas quedan ahí en el tintero. Cuestiones como, ¿qué pasa si el dictamen, si la comisión no dictamina dentro de los 10 días? ¿El plazo es perentorio o no? Yo voy a presumir que ustedes conocen que hay 10 días para que el jefe de gabinete mande el decreto, para que lo presente personalmente, dice la Constitución, para que mande el expediente y el decreto, para que mande solo el decreto, es lo que pasa. Y 10 días más para que la comisión emita un proyecto de resolución encauzado en un dictamen que termina en la orden del día, que deben tratarlo los plenos de forma inmediata y expresamente, como establece el mandato de la Constitución, el 99, inciso 3. Ahora, esto no pasa siempre así. Entonces, en algún momento en la comisión, ¿qué se discutió? ¿Qué pasa cuando pasan los 10 días? ¿Perime la competencia? ¿Sigue vigente la competencia? Bueno, eso durante un tiempo había una discusión. Y ciertos sectores del radicalismo planteaban que la competencia no perimía, perimía e iba al pleno, que no había más competencia para dictaminar, pero con el tiempo esa posición viró, y hoy es unívoco la idea de que si la comisión no dictamina, lo que hay detrás de eso es que sigue la competencia para dictaminar, por más que la Constitución haya puesto el plazo de 10 días, el cual no va a ser perentorio. Ahora esto nos plantea una serie de cuestiones, ¿no? ¿Qué tenemos que analizar, o qué estamos analizando? La caducidad de esos dictámenes que son tan difíciles de conseguir. La verdad que la Comisión ha cumplido con el tratamiento de los decretos, y se ha llegado a dictaminar gran cantidad de decretos. El último año y medio en mucho menor medida, pero ¿qué pasa? No se han tratado siempre en el Pleno, entonces han quedado algunos dictámenes o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y otros quedaron en ambas cámaras sin tratar. La verdad es que todos sabemos que los dictámenes son opiniones, no son cuestiones que definan la cuestión en términos generales. Falta todavía el tratamiento del Pleno. Ahora, en el medio de esa mora que tiene el Congreso, ¿qué está pasando? Apareció el año pasado un concepto nuevo, un concepto distinto, que es la caducidad. Y la caducidad puntualmente de los dictámenes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, lo cual nos pone en una situación compleja, porque el mandato de 10 días de tratarse el decreto y después elevarlo al Pleno, nos lleva a una posición de que en cierta forma se agota o se perime el trámite en las comisiones ordinarias o permanentes unicamerales. Generalmente con el dictamen se agota la etapa, y va el trámite de la etapa y va al Pleno. Acá la verdad es que algunos autores hablan de etapa de preejecución. Yo no creo que sea tan así, pero bueno, no va a dar el tiempo para quedarnos ahí, y después si hay preguntas las charlamos. Pero digamos que se agota el trámite, resolvemos, le ponemos el moño, pasan los 10 días, el presidente de la comisión eleva a cada una de las presidencias de las cámaras, los despachos de las comisiones ordinarias. Misma situación pasa con las comisiones de DNU, que sí tiene un plazo para dictaminar, a diferencia de las otras comisiones. Hasta acá se va entendiendo, porque yo aceleré de golpe, pero para poder llegar a ver qué dicen los presidentes parlamentarios o las posiciones de los legisladores. Ahora, venimos hablando de que tiene 10 días para el tratamiento expreso en cada cámara. Hay un mandato expreso del constituyente.
Entonces, si nosotros, y acá está el kit de la cuestión, citando a Jean Vías, que tanto le gustaba en el tratado hablar de eso. El kit de la cuestión es, ¿qué pasa si volvemos para atrás y empezamos de nuevo el procedimiento? Más allá de las definiciones que planteó Bertone en sus dos textos que yo cito en el artículo que seguro después facilita Daniel, me pareció muy interesante esta definición del diccionario panhispánico español, de español jurídico de la RAE y de otras instituciones más, que lo define como que la caducidad parlamentaria forma parte de la finalización anticipada del procedimiento parlamentario, que determina, disuelta la Cámara o expirado el mandato, los asuntos pendientes de examen o resolución quedan caducos, excepto aquellos de los que constitucional o reglamentariamente tenga que conocer la Diputación Permanente. Esta definición de ese diccionario viene del artículo reglamentario del reglamento de la Cámara de Diputados española. Nos lleva entonces a quedarnos con esta idea de que, en principio, pasados los 2 años, cuando caducan los mandatos, deberíamos tener la caducidad, ¿no? Pero me quedo con esta última parte, excepto que constitucional o reglamentariamente tengan que conocer la Diputación Permanente. Bueno, obviamente acá hay que distinguir 2 cuestiones, la caducidad de los asuntos parlamentarios y la caducidad de los dictámenes. Nosotros estamos con la caducidad de los dictámenes. Estamos trabajando sobre la segunda etapa, porque nunca va a haber una caducidad del expediente del DNU que conlleva los decretos, porque por la naturaleza del asunto es una naturaleza de control. Los dictámenes pierden vigencia antes de su caducidad cuando son devueltos a la comisión o cuando el dictamen es retirado por el autor o a pedido de la comisión por decisión del Pleno de la Cámara. La caducidad se presenta cuando el asunto o proyecto no ha terminado su tramitación con una decisión del Congreso o la Cámara, según corresponda. Entonces vamos a tener como regla general que la caducidad de los asuntos arrastra al dictamen. En este caso no se da. La segunda es la caducidad de los dictámenes, que se genera con la renovación de los miembros de la comisión, que sucede cada 2 años. ¿Qué excepciones plantean ambos, juntando los reglamentos y juntando las normativas en su conjunto? Es la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el artículo 111, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y las comisiones especiales. Acá yo quiero, si me dejan una digresión, buscar una perlita, que es una nota que obviamente se me perdió, pero ya va a aparecer. Esta es una nota de color, me la puse, como decía el doctor Baglini, una pequeña grajea. Cuando se discutió la ley 2714, la ley Olmedo, esto aparece en una nota de Luna, de revista parlamentaria. El diputado Balestra dice, bueno, es muy bueno que saquemos esto, institucionalmente es importante, organiza el Congreso. Hay 2 excepciones, dice. Los proyectos de código porque no responden y no vencen en el momento, no pierde vigencia el tema, ¿no? Y la ratificación de los tratados con naciones extranjeras. Y yo me puse a pensar, y me detuve un segundo, y pensé que el artículo 23 de la ley 26.122 también dice que la Cámara no puede modificar el contenido del decreto, con lo cual solo ratifica o aprueba el decreto o se abstienen del tratamiento. ¿Por qué cito estas 2 cosas? Porque acá hay un interés mucho más grande, más allá del control, que ahora vamos a verlo, que hay un interés concreto y una limitación de este tipo de proceso parlamentario que es totalmente distinto en cuanto a algunas cuestiones a
al proceso de formación y sanción de leyes. Bueno, para no hacerlo tan largo, yo lo que hice es tratar de achicar los antecedentes, y vamos a ver que en el texto del artículo están un poco más dilatados, pero acá lo que van a ver es que conjugo los dos primeros antecedentes sucedidos en la Cámara de Diputados el 12 y 19 de noviembre del 2014, en el periodo legislativo del 2014, y se consideraron y aprobaron dictámenes de la comisión que aconsejaban la validez de los decretos, pero de periodos 2011, 2010 y 2013. Ergo, empezaba a consolidarse una práctica que ya venía de la posición que sostenía pacíficamente la comisión. El diputado Landó, que lamentablemente me comentaron que falleció hace poquito, ayer o anteayer, pese al tiempo transcurrido, expresó que pese al tiempo transcurrido permanece incuestionable el derecho que tiene este cuerpo a considerar dichos decretos, atento que no precluye el derecho que originalmente tiene cada una de las cámaras de perfeccionar el trámite legislativo de estos decretos. Como lo indica el artículo de la Constitución. Eso pasó en la sesión del 19 de noviembre. El tercer antecedente se dio por medio del decreto 1250 del 2016, en donde hubo un pedido de tratamiento de la orden del día 1260, y la presidencia de la Cámara consideró que se le aplicaba el 111 del reglamento de la Cámara de Diputados. Con alguna asesora parlamentaria amiga estuvimos debatiendo largo y tendido sobre esto. Lo cierto es que pasó, la Cámara no lo consideró, no discutió esta decisión de la presidencia y quedó. Es claramente un antecedente parlamentario. Para mí no tiene una fuerza determinante este antecedente parlamentario, porque es más un precedente que iría en contra de esta costumbre que para mí ya viene arraigada desde el principio de la comisión. Esto es lo que dice el 111, que dice que los despachos formulados por las comisiones que se hayan dado cuenta a la Cámara se mantendrá en vigor mientras no se retiren o modifiquen la forma prevista por este reglamento hasta la renovación ordinaria de los miembros de las comisiones. Y acá está lo que yo les digo, falta el asentimiento del cuerpo. Doctor, quedan los últimos 5 minutos. Perfecto. El cuarto y quinto antecedente se produjeron el año pasado en las sesiones del 4 de junio y 23 de julio, y venían de unas sesiones acaloradas en la comisión de DNU, en donde se volvieron a discutir tres decretos. El decreto 256, el decreto 102. El 256 había ingresado en enero del 2016, y el otro había ingresado también en enero del 2017, y un tercero, 1053, que ingresó en el 2018, si no recuerdo mal. Los tres decretos contaban con dictámenes de mayoría y minoría en ambas cámaras, pero no habían sido tratados, estaban dentro de esto que parte de la doctrina llama la nueva mora del Congreso. ¿Qué pasó con esto? La comisión decidió sacar nuevo dictamen, y un poco el argumento que planteaba el oficialismo y la mayoría estaba en la voz de la senadora Sagasti, que dice: no hay ninguna norma que prohíba que se vuelva a dictaminar sobre este decreto, sobre estos decretos. En el pleno, cuando se trató, Mario Páez se separó un poco de este argumento y dijo que no, que se interpretaba que habían caducado. Pero la posición de la mayoría es que se puede volver a dictaminar sin discutir la caducidad. ¿Qué dijo el otro sector de la biblioteca? Que estuvo en manos de Tonelli, dijo: tanto el reglamento de la Cámara de Diputados, cuando hablan de caducidad de dictamen de comisiones, se refieren a comisiones permanentes. Está refiriéndose permanentes unilaterales. Unicamerales, perdón.
y comisiones especiales. El reglamento que los dictámenes de comisión especial se rigen por las normas dictadas por las mismas comisiones, dice Tonelli, y además están los antecedentes de la Cámara que yo acabo de citar. Nadie nos va a hablar de que la comisión bicameral se puede abocar al tratamiento, esto ya en el recinto, en el Senado, al tratamiento de un decreto hasta tanto no se trate el Pleno, entendiendo que una vez que existe una orden del día y se dictaminó, precluyó el trabajo de la comisión. Y hay muchos decretos que se han tratado y que si se aplicara esta interpretación caerían centenares de decretos, dictámenes tratados por la comisión. El que le da un plus a todo este análisis es el senador Romero, que habla de que si la comisión hubiera consultado con la Cámara y pedir la vuelta a la comisión del dictamen, ahí podríamos, por las mociones de vuelta a comisión y volver a dictaminar, poder dictaminar esta cuestión nuevamente. Para mí existe una práctica arraigada. Yo creo que ni el antecedente del 2018, yo le quito fuerza al antecedente del 2018 y si bien tiene mucha fuerza el antecedente del año pasado, creo que no llega a constituir una regla que voltee este concepto que planteaba el doctor Cinelli de costumbre parlamentaria, porque hay un criterio objetivo, constante y uniforme y constante, seguimiento de las cámaras respecto a que esto es una norma obligatoria y que es subjetivo. Está el condimento de que es obligatorio. Está el condimento objetivo y está el condimento subjetivo. Pero además hay una afirmación que plantea, que no está acá, que plantea el doctor Arias y que me gustaría resumírsela. En el libro, cuando habla de las fuentes parlamentarias, dice, esta idea de la costumbre contra ley, en que hablaba el doctor anteriormente, tiene una valla, y la valla es la Constitución. Si la Constitución establece un trámite especial, no podríamos ir en contra del trámite especial con una nueva costumbre parlamentaria o con un precedente parlamentario. Otra excepción es cuando... Esta excepción es cuando la nueva costumbre parlamentaria está derogando tácita y oblicuamente lo que establece la norma constitucional en el trámite definido. Pero también si hubiera una norma que es espejo y reflejo, como es el caso del 99 inciso 3, que lo que dice la ley 26.122 es un reflejo de lo que manda la Constitución, en el 18, 19, no me acuerdo, nunca me acuerdo bien los artículos de la ley, es una cuestión ya de modé para mí. Pero hay una tercera posición que él levanta, que es muy interesante, que quiere decir jamás puede ir cuando va contra principios republicanos, democráticos, derecho de las minorías, porque ahí había un acto contraconstitucional o anticonstitucional. Así que bueno, está abierta la definición. Había unas preguntas que estaban en el texto que se las dejo. ¿Qué pasaría si la comisión declarara la caducidad de varios decretos y después vinieran, como hay dos expedientes ahora, que después se lo explico porque me lo preguntaba Daniel, está el expediente del 2015, el de 2016, 2017 y los expedientes del año pasado, con lo cual tenemos dos dictámenes de mayoría con la misma cantidad de firmas, con composiciones distintas y parecidas, y un dictamen de minoría. ¿Qué pasaría si la Cámara decide tratar los dos dictámenes de mayoría? Destruiríamos el sistema de seguridad jurídica y estaríamos en situación fáctica, no jurídica. Es todo lo que tengo para decirles de este artículo. Bueno, Luis, muchas gracias. La verdad es que fue muy, muy ilustrativo y con todos los escenarios posibles y todas las opiniones sobre el tema. Para finalizar este encuentro, le voy a dar la palabra al doctor Rodríguez Masdeu, el director del Instituto del Derecho Parlamentario del Colegio, para que nos despida. Bueno, yo
ya he charlado antes con Luis sobre el tema, también con Guillermo, con Francisco, también ya hemos discutido muchas veces muchas cosas. Y es una suerte que Luis ha introducido su tema, por eso lo pusimos para el último, porque es un tema que indudablemente genera debate. Por consiguiente, no sé si, yo no quiero expresar mi opinión porque generaría más debate todavía, y la fecha, el horario límite es dentro de 9 minutos, y da para una discusión de 9 horas para entrar en calor. Así que yo les pediría, si son tan amables, a alguno de los que nos han acompañado, si quiere hacer alguna pregunta, y 3 preguntas nada más, y si les parece están dispuestos a contestarla a todos los exponentes, y lo damos por cerrado. Mercedes seguro, ya discute bastante con Luis siempre, no estaría habilitada para este tema, pero bueno. ¿Por qué no íbamos a habilitar. discutir en este espacio también? Nada, un placer. Primero, me encantaron todas las exposiciones. La verdad es que súper actuales y muy, muy con muchísimos fundamentos para seguir pensando. Pero bueno, primero creo que con Guillermo, con quien también discutimos o debatimos mucho de práctica y costumbre, creo que hay que hacer una línea divisoria entre práctica parlamentaria y costumbre parlamentaria, entendiendo el tiempo que necesita una decisión para convertirse en costumbre. Creo que cuando uno piensa en eso no puede evitar sentir en la Cámara de Diputados, que es donde trabajo y donde sigo también esta práctica, los cambios de gobierno, las cambias de presidencias de las cámaras cambian muchas veces las costumbres o las prácticas. Habría que discutir qué, ¿no? Pensar esto de las cuestiones de privilegio, siempre se presentan de tal forma, bueno, ahora el presidente dice que no. O el precedente que mencionó Luis respecto a Monzó, que fue su interpretación del 2018. Es cierto que necesitan, como la jurisprudencia de la Corte, las prácticas parlamentarias necesitan un tiempo y un consentimiento que vaya generando. Así que me parece que eso no lo podemos soslayar a la hora de verlo, y con Luis hemos charlado mucho de este tema. Y creo que lo escribí porque no sabía si iba a tener la oportunidad de hablar, pero creo que cuando la propia composición de la Cámara dice despacho de nuevo, está reconociendo que cambió la composición de la Cámara y que es importante que al recinto llegue la voluntad mayoritaria de la composición actual. Entonces, ahí es donde sigo, ya estaba antes con mi idea de que la caducidad operaba, que podía ir a recinto con o sin dictamen por imperio constitucional, y ya hubo casos de eso en el 2010, sin mayorías agravadas, pero sigo pensando que la voluntad política que despacha no puede ser soslayada. Y te voy a acercar otra perlita que vos dijiste de caducidad. Tengo una que establece que no caducan las iniciativas populares por imperio de la Constitución, así que te lo voy a acercar, así lo podés sumar. Muchísimas gracias, excelente todas las exposiciones. De mi lado, felicitarlos, Enrique. No va a dar el margen para ninguna pregunta. Me muero por hacer varias, pero serían exposiciones completas. Así que de mi lado, felicitaciones a todos. Sí, yo opino lo mismo. Opino lo mismo, y además me gustó también la exposición que siguió a la mía, espectacular. Además es un tema dificilísimo, es espantosamente difícil. Así que bueno, va a haber mucha tela para cortar, va a escribir varios libros sobre eso. Nos queda Francisco. No, simplemente agradecerles la invitación y insistir con esto de reconocer el trabajo que hacen en el Colegio de Abogados, del cual estoy muy agradecido y orgulloso matriculado me siento. Yo también quería extender el agradecimiento, la verdad que es un placer poder charlar con ustedes. Tengo más dudas que certezas, como plantea el doctor Schinelli. Tengo muchas dudas. Me definió mucho. Primero fue intuitivo la definición, y segundo, porque además
estuve dictaminando mucho tiempo como asesor y después como secretario, sé el esfuerzo que significa volver a levantar todos esos dictámenes si cayeran. Con lo cual también, cuando vi Spinelli, cuando vi como lo planteaba Arias, me cerró un poco más la idea. Pero lo que decís vos, Mer, puede ser, y tomando un poco esta idea, y ahí yo ya no sé si estoy diciendo cosas que las dejo abiertas, si nosotros tomáramos los actos jurídicos parlamentarios como los actos administrativos, que no son iguales, que tengan certeza y vigencia, y el principio de ejecutoriedad, estamos hablando de dictamen, ¿no? Hasta que, o sea, que no caigan salvo que la Cámara lo pida expresamente, y bueno, podría ser la interpretación que haces vos, pero si no, me parece que hay un trabajo que se caería y muchos somos asesores parlamentarios y sabemos lo que cuesta conseguir esos dictámenes. Natalia, Yo, un tema. para cerrar, les comento, nadie me va a poder rebatir porque no van a cortar. Daniel, Francisco, Francisco creo que quería decir algo. Sí, hacer una mención, me había olvidado en relación al libro que publicó Guillermo, mencionarle una anécdota personal. En el 2015 me tocó entrar a la legislatura y estuve buscando libros. Entré a Astrea, y estaba su libro, lo compré, lo leí. Es un gran trabajo que él publicó, entiendo, en el 2003. Yo lo leí en el 2015 y a mí, en lo personal, me sirvió muchísimo. Y a pocos, digamos, meses de que se cumplan 20 años de la publicación, quizás se pueda pensar en una nueva edición actualizada de ese libro. Bueno, qué alegría. Un lector, tuve un lector y le gustó. Completo todo. Espero que lo lea Daniel ahora. Bueno, les cuento nuestra posición, antes que corte, quedan 30 segundos. Con la doctora Nancy hemos hablado bastante del tema, y nuestra posición es que indudablemente que caducan los despachos de la Comisión Bicameral Permanente. Por supuesto no caducan los decretos. La Comisión debería volver a despachar con una nueva composición. Pero eso sería otra discusión y otra jornada que bienvenido sea para una próxima, podemos llegar a discutirla. Bueno, les agradezco muchísimo de parte de los miembros del Instituto de Derecho Parlamentario, de la doctora Monteleone, la secretaria, la doctora María de Sensi, la vicedirectora y de quien les habla, esta participación a todos los disertantes, y bueno, esperamos tenerlos más adelante en una próxima reunión y en alguno de los encuentros iberoamericanos también que hacemos con el Instituto de Derecho Parlamentario. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.